paludismo o malaria, una enfermedad erradicada en nuestro país desde hace muchos años, ha vuelto a salir al ruedo. Estados como Bolívar, Delta Amacuro, Amazonas y Zulia la han padecido, pero actualmente ha presentado un crecimiento tan abismal que se ha extendido incluso al centro del país. De acuerdo con el reporte mundial de la malaria de la Organización Mundial de la Salud, Venezuela es el único país del continente en donde aumentó el número de infectados y el que aporta 23% de los casos de toda América. En la actualidad existe un brote de esta enfermedad en el estado Bolívar y en lo que va de 2017 se han contabilizado al menos 65 decesos por esta enfermedad, mientras que se han reportado al menos 111.209 casos de paludismo en la entidad. La falta de medicamentos, insumos y personal que trata el paludismo ha intensificado la reaparición de esta afección. Dentro de los síntomas, el paciente puede presentar escalofríos, sudores, dolor de cabeza, gripe, fiebre, vómito, diarrea, coloración amarillenta de la piel, cansancio intenso, náuseas, dolores musculares, así como anemia. Pero ¿usted considera que en nuestro país hay suficientes campañas de prevención sobre las enfermedades endémicas y vectoriales? Este será nuestro tema hoy en Reporte Estelar. Para sus preguntas y comentarios, participe con la etiqueta del día #Reporte Salud a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram @reporte_GB. Muy buenas noches. Bueno, un nuevo tema de salud acá en nuestro país porque sigue siendo importante estar al día con los temas de salud. En Sudamérica ha habido una eliminación progresiva de la malaria como uno de los mayores logros en materia de salud pública en los últimos tiempos. Países como Paraguay o Argentina llevan 3 años sin ningún caso autóctono. Ecuador sigue sus pasos. Brasil y Colombia reducen su incidencia año a año, lo que hace concluir que estos países hacen progresos hacia una eliminación definitiva de la malaria. No es el caso de Venezuela, que experimenta actualmente un alarmante incremento en años recientes. Según un estudio realizado por varios expertos de la salud, nuestro país ha triplicado en un 50% de sus casos. Y en el estado Bolívar, región con más incidencia en el país, hasta el pasado 10 de julio, cifras extraoficiales hablan de que los casos acumulados se ubican en 117.209, según la Sociedad Venezolana de Salud Pública. Esta situación comienza a agravarse por la falta de medicamentos, el control de vectores y la falta de una campaña apropiada de vacunación. No existen cifras oficiales sobre estas enfermedades y otras que ya se consideraban erradicadas en nuestro país hace mucho tiempo. El último informe que se tiene del Ministerio de la Salud le costó el cargo a la anterior ministra. Bueno, este es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Desde ya los invitamos a participar activamente a través de nuestras cuentas en Twitter, @reporte_GB, y en Twitter e Instagram. También recuerda que tienen nuestras cuentas personales, @Canelón del Valle en Twitter y del Valle Canelón en Instagram. Nuestra etiqueta estamos utilizando la noche de hoy, #Reporte Salud. También pues tenemos a un invitado experto en la materia, se trata del doctor Rafael Orihuela. Bienvenido, doctor, es un placer nuevamente tenerlo acá en Reporte Estelar. El doctor Orihuela es profesor en medicina tropical, experto en enfermedades infecciosas, exministro de Salud en el año 92-93, médico cirujano y exdirector además del Hospital Universitario de Caracas. Su Twitter, si le quieren escribir, @Rafaric, Raforic termina en H, Raforic. Bueno, bienvenido, doctor. La Buenas malaria. noches, gracias por tu invitación. Este es un gran tema que tenemos hoy en Venezuela. Esto es un gran tema y además son muchas las enfermedades endémicas que en estos momentos están repuntando lamentablemente en Venezuela. Pero ¿qué está pasando? Pues en el país, que enfermedades como el paludismo, que se creía ya erradicada, pues hemos retrocedido, y usted me decía antes de empezar el programa que hemos retrocedido a los años 30 inclusive. Fíjate, hay dos maneras de enfrentar la enfermedad endémica en general que tienen que ver con campañas en las cuales tú previenes por qué vacunas o tú saneas el ambiente, matas los mosquitos y evitas que esas enfermedades proliferen. Hoy en día estamos viviendo una crisis en los dos lados. O sea, no estamos vacunando adecuadamente, no estamos vacunando a tiempo, no estamos aplicando todas estas medidas de limpieza ambiental y eso explica por qué todo está alborotado, todo. Pero algunas de ellas, de estas enfermedades endémicas, han realmente roto todo lo pensable en materia, digamos, de salud pública. Y lo que pasa con malaria, malaria es sinónimo de paludismo, digamos, son sinónimos de la misma enfermedad para que cuando usemos los términos sepamos de qué estamos hablando. Bueno, nosotros llegamos a tener en el año 1962 una cifra tan pequeña de casos, de menos de 4.000 en todo el país, que hizo que la OMS nos otorgara un reconocimiento mundial de que habíamos logrado controlar la enfermedad en Venezuela. Eso fue en el año 62. 62.
Luego, hacia adelante en el tiempo, eso viene moviéndose con cifras muy chiquiticas, 6.000 casos, 8.000 casos a lo largo de todos estos últimos 40 años. Y ya desde el año 2007 para acá, comenzaron a aparecer una cantidad inusitada de enfermos, sobre todo en la parte sureste del país, en el estado de Bolívar, en el Tamacuro y en Amazonas. Y bueno, eso se fue de pronto para 120 y tantos mil enfermos en el año 2013, después 140.000 en el 2014, el 2015 170.000 y el 2016, es el año, digamos, punto de lo que puede definirse como la tapa del frasco. Allí aparecieron registrados 249.000 enfermos, casi 250.000. Esto es una parte de lo que se registra, porque la malaria es una enfermedad muy del campo, muy, digamos, rural, y tú tienes muchos pacientes que enferman, incluso mueren y tú ni te enteras que eso está ocurriendo. Entonces, hay dos factores más para sumar a esas estadísticas, que son, primero, el subregistro, o sea, no se registra completamente lo que ocurre, y segundo, la cantidad de enfermos que son tratados varias veces, porque le da varias veces malaria, porque recaen o porque Hay una recrudecen. recidiva. Eso te da un total que más o menos para Venezuela en el año 2016, alrededor de 400.000 enfermos. Ese es, digamos, el cuadro real. Comparando, como tú decías hace ratico, con el resto de países de América, hay una evidente separación, un fracaso gigantesco. Incluso, como dato importante para referirlo, nosotros superamos a Haití. Haití tuvo el año 2016 200.000 casos. Nosotros tenemos casi 250.000 registrados y sabemos que son más de 400.000. O sea, hay un fracaso terrible. Esto no es lo más importante ni lo más grave. Esto, por supuesto, es grave, pero la enfermedad, que estaba confinada a pocos sitios de Venezuela, unos 17 municipios de los 300 y tantos del país, hoy en día está regada por toda Venezuela. Tenemos en epidemia 12 estados del país y tenemos casos que están apareciendo ya como autóctonos propios de la región en estados tan grandes y tan poblados como Carabobo, Aragua, ahora Miranda, recientemente aquí en Santa Teresa del Suyo. Eso De está al hecho, lado de Caracas. esto está al lado de Caracas y Los Teques, además que es la capital del estado Miranda, está aquí pues cerca Correcto. de nosotros y tengo conocimiento de una fuente primaria, las muchachas que fueron detenidas en la protesta que tenían estos días, hace 2 días en Los Teques, que estaban protestando por los pagos que no les habían llegado, el citado constitucional. Una de las muchachas que... Reporte estelar. Seguimos en Reporte Estelar, compartimos con ustedes algunos de sus comentarios. Nos dice Romer Martínez: sin boletines epidemiológicos es casi imposible contrarrestar enfermedades endémicas que habían sido erradicadas. Otro comentario nos los hace llegar esta noche el Galán Guillén, asegura que es obvio que no hay forma de tratar ninguna enfermedad en este país, ya que este gobierno acabó con este sector prioritario. En estudio estamos conversando con Rafael Orihuela, él es experto epidemiológico, también exministro de la Salud. Usted, conjuntamente con otros exministros, giraron hace muchos años una carta al expresidente Chávez en donde alertaban sobre la grave situación que se estaba presentando con el repunte de las enfermedades endémicas en el país. Posteriormente volvieron a hacer una carta y la enviaron a la Organización Mundial de la Salud, alertando sobre los riesgos que se corrían en Venezuela. La situación cuando ustedes hicieron esa carta y hoy en día, ¿sigue siendo la misma o ha mejorado, ha empeorado? Yo te diría que es mucho peor hoy que lo que dimos hace 5 años atrás, hace 7, hace 10. Yo recuerdo el primer documento que elaboramos fue en relación con un riesgo de fiebre amarilla en Venezuela para el año 2002-2003, porque había una mortandad de monos en Colombia, en la frontera de Perijá, había un riesgo evidente. Bueno, se hicieron los locos, eso fue en marzo de ese año y se vinieron reconociendo en octubre, 8 meses después, que había un problema. Tuvimos un brote que recorrió toda Venezuela, hubo más de 30 muertos. Y por supuesto, eso siempre se hacía caso omiso. Bueno, no, están exagerando, están inventando. Luego con malaria pasó lo mismo. En el año 2005 ya había muchos signos de alarma. Había una situación en Bolívar bastante deteriorada, que se veía que venía un desastre. Había una cobertura por vacunas, por cierto, muy baja en todo el oriente del país, que después explicó esto que pasó con la difteria, toferina, etcétera. Y esas alertas siempre fueron, digamos, omitidos o fueron desviados en otra dirección. No, esto es una campaña, esto quieren desprestigiar al gobierno. Quizás el punto, yo creo, más importante fue el año 2007, porque allí, cuando llegó el primer ministro militar al despacho,
él dio una declaración estelar comenzando, pues bueno, que él dijo que él no se iba a calar más canales endémicos, que él no iba a publicar más boletín, que eso no tenía sentido, y entonces el de ahí en adelante comenzó todo a alborotarse, comenzó todo a echarse a perder, y luego fíjate que en esos 4 o 5 años se producen epidemias de toda naturaleza, de todo tipo de enfermedades, y malaria sigue su curso ascendente, asciende, se va para toda Venezuela prácticamente, y viene entonces, esto quería referirlo porque es importante, en la epidemia de chikungunya, cuando entró el virus a Venezuela y entró en general a América, bueno, hubo una denuncia de un comisionado de salud regional, concretamente del estado de Aragua, que dijo que no era cierto eso, que no había tal virus, que había una maniobra del imperio y que eso era una guerra bacteriológica. Ahora, ¿por qué llegamos a estos índices que se están teniendo, no solo con el tema del paludismo, sino otras enfermedades endémicas? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer para tratar o para frenar que esto no siga su avance y pueda afectar a nuestra población, sobre todo a los más jóvenes? Tenemos, por ejemplo, el caso en estos momentos en hospitales del estado Bolívar, 17 mujeres embarazadas. O sea, si se están tomando los debidos controles para evitar que la mujer embarazada, si se le están aplicando los medicamentos. ¿Qué sabe usted sobre esto? Bueno, hasta ahora las noticias no son alentadoras porque efectivamente se nota que hay mucho descuido, hay falta de conocimiento, falta de destreza para manejar el problema y por supuesto esa siempre busca de justificaciones. Hay un plan recientemente aprobado por el Ministerio de Salud que se llama el Plan Zamora para erradicar la malaria. Bueno, resulta que cuando tú ves ese plan, en la primera página del plan dice que lo que está pasando con malaria es por la guerra económica. Entonces, por supuesto, tú puedes meterle esa mentira a lo que te están oyendo en un auditorio cerrado, pero la gente sabe que eso no es verdad. Entonces, claro, cuando tú empiezas a inventar excusas, a inventar maneras de evadir la realidad, terminas como estamos ahorita. Yo creo que sí hay muchas posibilidades de mejorar y hacerlo rápido, pero eso requiere, primero, aceptar la realidad. Y segundo, oye, rodearse de la gente que sabe de esto, que tiene mucha experiencia, que lo ha vivido antes, que lo ha vencido antes, lo que implica tener un poquito, digamos, de humildad, pues, frente a las razones y las prácticas Y del convocar a los Estado. mejores expertos del país Claro, es sería una que de las razones. hay. Hay muchos expertos en Venezuela, tiene muchos expertos muy buenos profesionales. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera en el estado Bolívar, que precisamente es uno de los estados más afectados por esta enfermedad, por las condiciones que tiene el estado Bolívar. Además, ya se hace mucha minería. Tenemos a nuestra compañera María de Los Ángeles Leña. María. Gracias por el contacto del Valle. Para el reporte de salud de hoy conversamos con el doctor René Machuca, ginecobstetra, quien labora además en el ambulatorio Las Manoas de Ciudad Guayana, quien dio a conocer información sobre cifras y expansión de la malaria en la región, específicamente en el municipio Caroní. Escuchemos. Hubo como un silencio epidemiológico en los cuales no conocíamos nada hasta el año pasado, diciembre, y dice el boletín que se computan 240.630 casos. ¿Ok? Dentro de estos 240.630 casos, el estado Bolívar representaba 177.619 casos, aproximadamente un 60.1% de la cantidad de esos casos. Y dentro de los cuales el municipio Sifonte, la zona de Tumeremo, El Dorado, era el que tenía la mayor cantidad de casos. ¿Qué ha pasado? Que en ese lapso de diciembre de 2016 a la fecha de hoy, 5 o 6 meses después, tenemos una escalada gigantesca de los datos referidos a la enfermedad palúdica. En el municipio de Caroní se pasaron de 922 casos que hubo en el año 2015 a 8.178 casos en el año 2016. Esto es algo que es inquietante, es doloroso y hasta bochornoso, porque una enfermedad que estábamos prácticamente manteniendo en fase de consolidación, vemos como en estos últimos años, en el transcurso de estos 10 años, se ha venido deteriorando hasta la condición de hoy, en lo cual tenemos prácticamente una epidemia franca, inclusive en la misma ciudad guayana. Hasta la fecha del mes de agosto, cual estamos, hay un aproximado de 42.000 casos positivos con paludismo. Van 5 muertes maternas por paludismo. 5 muertes maternas por paludismo. Y la cantidad de pacientes palúdicas embarazadas que consultan
a las consultas prenatales y hospitalarias, realmente es preocupante. Agregó que en su opinión es necesario el desarrollo de una estrategia integral para el control malárico que abarque estudios entomológicos, control sanitario, la búsqueda activa de casos febriles, la disminución del contacto hombre-vector. Vamos a estar aplicando 6 tipos de vacunas, como lo es la BCG, la hepatitis B, la pentavalente, la antipolio, la trivalente viral y el toxoide tetánico diftérico. Se están aplicando en todo el país, en más de 15.000 puntos donde se van a estar vacunando a nuestro pueblo de manera fija. Vamos a tener 575 puntos de vacunación móviles. Estos van a estar ¿dónde? En aeropuertos, terminales, plazas Bolívar y centros comerciales, es decir, abarcando todas las áreas de nuestra población. Además de ello, debemos informar disponibles más de 10 millones de dosis de vacunas. Aspiramos, en términos de promedio, llegar a un poco más de 5 millones de personas en todos los estados. Bueno, esta información que nos daba el ministro en este sonido es solo de hace 2 días, es decir, una campaña de vacunación que acaba de comenzar, que está vigente. Sin embargo, pues yo no he visto todavía el primer punto, voy a buscarlo para uno también pues cumplir con esto. Yo soy partidaria de la vacunación y la prevención. Ahora, doctor, sobre esta campaña, pues ¿no se están haciendo las campañas que debieron hacerse para evitar llegar a estos niveles? Sí, evidentemente que no. Incluso, fíjate, una campaña de vacunación es un fracaso. Es la demostración de que yo no estoy vacunando continuamente a lo largo del año, que es lo que debería hacerse. Esto se hace normalmente entre diciembre y marzo de cada año, que tú arrancas con el proceso, digamos, de empujar la vacunación en todo el país. Estamos ya a mediados de agosto, o sea, obviamente esto está retrasado. Y luego, cuando tú hablas de 10 millones de dosis para, creo que son 7 o 8 enfermedades, bueno, eso es muy poquito. Eso al final de cuentas, en Venezuela nacen todos los años más o menos 600.000 niños nuevos. O sea que si tú pasas sin vacunar 2 años, tú tienes ya 1.200.000 de susceptibles. Y eso son epidemias en puerta. O sea que evidentemente, por supuesto que lo hagan está bien y forma parte de lo que debería hacerse, más continuamente que por campaña. Pero yo creo que hay mucho retraso tanto en el tiempo como en la eficiencia de este tipo de campañas que son solamente para un grupo de días y después te vuelves a desaparecer nuevamente. Creo que tiene, digamos, ese efecto. No lo cuestiono, creo que mientras más hagamos cosas es mejor todavía. Y por supuesto quisiera que eso fuera continuo y no fuera un plan Ya vamos a hacer accidental. algunas recomendaciones porque tenemos material que ver de nuestra compañera Gabriela Zuniaga de Carabobo. Venimos con la parte final, las recomendaciones que usted como experto en el área pues le da a las autoridades de salud. Vamos a ver a Gabriela Zuniaga con el reporte que nos trae desde el estado Carabobo. Gracias por el contacto del Valle. Saludamos a quienes sintonizan a esta hora al reporte estelar. La médico tropicalista Lisbeth Loaiza explicó la situación en Carabobo en torno a la malaria. Indicó que no hay vacunas y que se debe trabajar en mejorar todo el sistema de salud. Escuchemos. El 80% de los casos los está dando la parte del municipio Sifontes, del estado Bolívar, para todo el resto del país. Esos pacientes pueden permanecer allí si son habitantes de allí, llámense que sean indígenas o que sean mineros, pero muchos trabajan allá y luego vienen a diferentes estados, como es el estado Carabobo, porque es aquí donde tienen su vivienda. Estando aquí, pues si ellos llegan enfermos y viven en un área en donde existe el mosquito transmisor, que en este caso es el anófeles, pues entonces el anófeles se infecta, se cumple el ciclo dentro de la anofelina y de allí se puede transmitir al resto de esa comunidad. Aseveró que de manejar cifras epidemiológicas se haría un mejor control de esta enfermedad. Y por supuesto el control, porque enseguida hacemos alertas desde este estado, le avisamos al otro estado que hemos recibido 5 casos importados de malaria. Y así nos vamos alertando y ayudando, que es como debe ser la comunicación y más actual con todos los servicios que tenemos en este momento. Por otra parte, así se disminuyen las complicaciones, ¿verdad? Tanto las complicaciones en pacientes de cualquier edad y las complicaciones en niños, que muchas veces se les suma la desnutrición, y las complicaciones, por ejemplo, en las madres. Y en el caso de las mujeres embarazadas, pues mucho más.
todos sabemos cómo está la situación hospitalaria en cuanto a los insumos, en cuanto al equipamiento. Por su parte, Gisela Tobar, del movimiento Mujeres por la Patria, del partido Patria para Todos, indicó que se encuentran trabajando en una campaña de parto humanizado. Queremos hablar de la violencia obstétrica. Nosotras no puede ser que nuestras mujeres que van a dar a luz tengan que ir de un sitio a otro, que muchos médicos se laven las manos con eso, y nosotros estamos conscientes, por eso llevamos una línea de parto humanizado que en Carabobo vamos a potenciar para que sean nuestras mujeres de las comunidades, nuestras mujeres chavistas, nuestras mujeres socialistas, que acompañen a nuestras hermanas que en este momento están por traer vida a esta tierra venezolana de la cual tenemos que sentirnos orgullosos. Por último, indicó que elevarán a la Asamblea Nacional Constituyente propuestas que promuevan los derechos de la mujer. Del Valle, este es el aporte que podemos hacer a esta hora desde el Estado Carabobo para Reporte Estelar. Adelante. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, ya estamos rapidito para despedir, doctora. Algunas recomendaciones, porque en estados como el estado Lara tampoco está ausente de esto. Primero, atención materno-infantil, vacunar y evitar que las madres mueran en el parto. Segundo, atender la mora quirúrgica, que es un desastre en Venezuela. Tercero, dedicarle el tiempo a prevención en salud y educación ambiental, que es una cosa clave. Y cuarto, ponerse las pilas con las endemias que nos están comiendo vivos. Si esas cuatro cosas pueden ayudar a que